Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos otra vez de nuevo a Coloquio Cultural, cada sábado aquí en EN Televisión. José Antonio Torres conversando con ustedes, analizando algunos temas de actualidad. En la entrevista principal del programa de hoy tenemos a Francisco Luciano, un dirigente de la Fuerza del Pueblo y precandidato a la alcaldía de Santo Domingo Oeste, eso es Herrera, Buenos Aires y esa zona. Señores, el dengue sigue siendo el tema de la semana. Fue el tema de la semana pasada y va a seguir siendo el tema de esta semana, que comienza mañana. Porque es normal en esta época del año que tengamos casos de dengue, pero ahora ha habido una especie de exageración. El Ministerio de Salud Pública reconoció que hay más de 6.000 afectados de este mal, que hay 42 posibles muertos en lo que va de año de ese virus, de esa enfermedad, y que solamente hoy había esta mañana alrededor de 170 niños internos en hospitales infantiles. El principal, fíjense, los niños y los ancianos generalmente son los que tienen los mecanismos de autodefensa más débiles. Por eso es que siempre cuando hay un virus y se decide vacunar a una parte de la población, se comienzan por esos dos segmentos de la población, porque son los que tienen la inmunidad más débil, los niños y los ancianos. Por eso, pero en el caso de los dengue, los niños son los más afectados, porque, no sé, la picadura de mosquito parece que el virus lo ataca con más fortaleza. La mayoría de las víctimas por dengue siempre son bebés o niños. Hay una situación con eso, y es que hay una responsabilidad compartida. Y decimos que hay una responsabilidad compartida porque si bien las autoridades de salud pública, que sabían que este brote venía, porque lo habían advertido y porque también eso ocurre con frecuencia, es propio de las temporadas de lluvias, y acabamos de acaba de pasar por el país una tormenta tropical. Las tormentas provocan inundaciones, provocan lluvias, provocan charcos, provocan también que en los tiestos que hay en los patios, la gente almacena, en los patios, almacena en los techos. ¿Qué pasa con estos tiestos? Cuando viene la lluvia, se llenan de agua, acumulan agua. Cuando acumulan agua, especialmente que el agua se pone clara, limpia, pues ahí comienzan a colocar huevos este tipo de mosquito, de Aedes aegypti, que es el mosquito, ese que ustedes ven en la pantalla, tiene esas pintitas blancas. Ese mosquito es el transmisor por excelencia, no solo del dengue, sino de la chikungunya y de otro tipo de virus. Pero en este caso el problema que tenemos es el dengue. Entonces, hay una responsabilidad compartida. Las familias, la gente en los hogares tienen la responsabilidad de mantenerla limpio, de sacar esos tiestos que tienen en los techos, en las azoteas, en los patios, eliminar ese foco de reproducción del mosquito. Y las autoridades, bueno, las autoridades saben que tienen que fumigar constantemente los puntos de los barrios más vulnerables. Y hay una campaña de fumigación de salud pública, pero no con la fortaleza y no con la expansión que requiere este problema. El problema ha ido en aumento y las autoridades lo reconocen. 6.000 casos detectados no es poca cosa. 170 internos, eso no es poco tampoco, y 42 posibles muertes.
a causa de esa. Digo posible porque esa fue la expresión que usó Salud Pública. Sospechoso, 42 sospechosos, 42 muertos, sospechosos de ser infectados a causa de la infección de dengue. Entonces, hay que prestarle atención, pero prestarle atención, y repito, compartida. Ahí tenemos que comenzar en el hogar, tenemos que comenzar a limpiar, a botar todos esos trastes, todos esos tiestos que generan las gomas y otros que generan foco de contaminación de este mosquito. Porque si bien el mosquito que produce el dengue no le gusta o no reproduce en aguas contaminadas, pero sí esa agua que cae, y por ahí también tenemos ahora la posibilidad de tener unos aguaceros, producto del huracán Lee, que aunque no va a pasar por territorio dominicano, va a pasar muy al este, pero siempre el área de influencia de la lluvia son amplias y casi siempre cuando pasan por la zona, especialmente este que va a ser en la zona este, es casi seguro que nos va a tocar lluvia de nuevo la próxima semana. Entonces, no esperemos que el problema se agudice. Salud Pública tiene que ir a los barrios, ir de manera permanente, de día, de noche, a la hora que sea, pero hay que fumigar, hay que reducir al mínimo los focos de reproducción del mosquito que produce el dengue. No podemos dejar que por descuido se convierta en una pandemia. Hasta ahora son solamente brotes, pero debemos dejarlo ahí, enfrentarlo desde ahí, que es más fácil. Y yo recuerdo cuando la COVID-19 estaba afectando el país, pues todas las tardes los barrios los fumigaban. Entonces hay que volver a esos programas, no importa la inversión que tenga que hacer Salud Pública. Pero hay que volver a eso porque la prevención siempre es más barato que la sanación. O sea, siempre es más barato evitar una enfermedad que luego curar ese tipo de enfermedad. Y eso es solamente en lo que tiene que ver con el dengue. Otro problema fundamental de esta semana ha sido el caso de Haití. Caso como que uno no los entiende. Y aquí la gente no entiende muchas cosas. Y habla, este es un país de expertos. Aquí todo el mundo habla, a veces sin saber, sin investigar. Miren, todos los ríos fronterizos desde hace siglos crean problemas, crean conflictos. Estados Unidos y México han tenido conflictos con el río Grande. Han tenido conflictos. Cuando México construyó la presa, hubo un conflicto, incluso México ha tenido que pagarle a Estados Unidos por el uso del agua. Del agua le correspondía, porque el río Grande toca parte del territorio estadounidense. Entonces, ha habido conflictos en todos los países que dividen, que tienen compartir ríos. Aquí tenemos un problema con el río Masacre. Los haitianos han depredado toda la parte que le toca a ellos. Y el río Masacre tiene agua porque República Dominicana ha sido vigilante de que no le depreden su lugar de nacimiento, y siempre se hacen campañas de reforestación, lo que no hacen los haitianos. Ahora, cuando se crea un canal desde el lado de Haití, sin el consenso de República Dominicana, eso te va a generar un conflicto de por sí. Además, es un canal privado, lo está haciendo una familia, una empresa privada, no tiene que ver nada con el Estado haitiano, y eso lo hizo saber el primer ministro de Haití, que ellos no tenían que ver con eso. Pero eso hay que buscarle una solución, o vamos a permitir que eso, que es leve, pueda convertirse en un conflicto transnacional. Hay regulaciones y hay convenios internacionales que definen claramente lo que hay que hacer cuando es un río compartido. Porque imagínense que nosotros, como República Dominicana, el río Masacre nace del lado nuestro, que como el río Masacre nosotros se nos ocurre hacer una represa y represar el río de este lado. No llegaría ni una gota de agua a Haití.
Pero eso también sería una acción inhumana, porque el río es pues, resultado de la naturaleza misma y debe ser compartido entre las dos naciones. Por eso, el gobierno dominicano, creo, debió llevar ese conflicto a organismos internacionales donde se discuta y donde se tomen las soluciones con la intervención de otras naciones internacionales, porque hay convenios sobre eso. ¿Qué ha pasado? La República Dominicana responde cerrando la frontera por Dajabón. Señores, la frontera por Dajabón, cuando usted la cierra, los perjudicados, ¿usted cree que son los haitianos? No, no son los haitianos. Cuando usted cierra la frontera de Dajabón o la de Elías Piña, los perjudicados son los comerciantes dominicanos. Porque los haitianos no vienen a vender nada aquí. Poca cosa. Pero ustedes saben cuánto compran los haitianos a través de las fronteras, de los mercados fronterizos. 1.200 millones de dólares cada año. Eso es más que lo que mueve la economía formal, el intercambio formal, comercial entre República Dominicana y Haití, no llega a 1.200 millones de dólares. O sea, que ese mercado chiripero, así como se ve, mueve alrededor de 100 millones de dólares al año, cada mes. 100 millones de dólares cada mes mueve ese intercambio comercial. El intercambio comercial, el mercado. O sea, lo que nosotros le compramos a ellos y lo que ellos nos compran a nosotros. Pero ocurre que Haití es con el único país donde nosotros tenemos un intercambio comercial positivo, una balanza comercial positiva. A todos los otros países nosotros le compramos más que lo que le vendemos. A todos. Aquí se habla muchísimo del intercambio de China y de las relaciones comerciales de nosotros con China, pero nosotros no le vendemos nada a China. Sin embargo, le compramos muchísimas cosas. Nosotros vendimos el año pasado, creo, 200 millones de dólares a los chinos y le compramos 4.000 millones. Entonces, el mercado de nosotros hay que defender, hay que proteger ese mercado binacional, ese mercado informal en la línea fronteriza. Amigos televidentes, llegamos al final ya de nuestro programa. Vamos a una pausa ahí. Vamos a una pausa y en breve retornamos.